Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy estoy en mi análisis en caliente sobre la primera jornada de los partidos de ida de la UEFA Champions League. Y qué mejor dicho que análisis en caliente, porque me encuentro enojado, me encuentro imputado, me encuentro cabreado. Y es que el Bayern de Múnich le ganó por un 1-2 de visitante al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Y hoy vimos un partido nuevamente mediocre del Real Madrid, del cual me tiene genuinamente enojado. Me tiene podrido este equipo. No me voy a ir alargando mucho. Vamos a empezar con las formaciones. El Real Madrid formó con Andrei Lunin en el arco, Trent Alexander-Arnold en el lateral derecho, Dean Huijsen y Antonio Rüdiger en la pareja de centrales, Álvaro Carreras de lateral izquierdo, la pareja de pivotes que fueron Thiago Pitach y Aurelien Tchouameni. Como mediocampista barra volante por derecha, Federico Valverde. Como mediocampista por izquierda, nuevamente Arda Güler, y la pareja de delanteros fueron Kylian Mbappé y Vinicius Jr. Mientras que por el lado del Bayern Múnich salieron Manuel Neuer en el arco, coronado como MVP del partido, Stanisic en el lateral derecho, Upamecano y Jonathan Tah como pareja de centrales, Konrad Lamier en el lateral izquierdo, Pavlovic y Joshua Kimmich como la pareja de pivotes, Serge Gnabry como el enganche, como extremos Luis Díaz, que se llevó un gol, y Michael Olise, y como delantero centro Harry Kane. ¿Qué podemos decir de este partido? Una mierda, una garcha, una muchísima basura. La roja de Upamecano. Vi a demasiada gente antimadridista quejándose que supuestamente hubo arbitraje fuera del Real Madrid. No querían ingresar a hablar del tema de arbitraje, porque si vamos a hablar del arbitraje, primero vamos a hablar de la amarilla inventada que le sacan al Tchouameni para empezar, y segundo de la roja que no le sacaron a Upamecano cuando lo manda con la pierna sangrando a Kylian Mbappé al vestuario por una entrada criminal que le hizo por detrás, para después venir a tener que escuchar que los árbitros apoyan al Real Madrid. ¿Verdad? Me parece a mí ridículo. Vimos un partido realmente asqueroso del Real Madrid, un partido en el que nuevamente Dean Huijsen vuelve a cometer errores infantiles al momento de defender. Ya ni se diga Trent Alexander-Arnold, que él tiene toda la completa responsabilidad en el primer gol de Luis Díaz, completa responsabilidad del lateral derecho inglés, un lateral derecho que nuevamente, sin ser sorpresa de nadie, no es capaz de defender mínimamente como un lateral derecho de renombre, como un lateral derecho perteneciente al Real Madrid. Y de por sí es conocido que Trent Alexander-Arnold tiene un mal nivel al momento de defender, ¿no? Tiene muchas carencias defensivas, pero lo del día de hoy fue paupérrimo, fue una vergüenza. También tuvimos un partido medio de Álvaro Carreras, porque si bien el día de hoy estaba teniendo bastantes problemas en frente a Michael Olise, que muchísima gente estaba matando a Álvaro Carreras por su partido, y a mi parecer, yo no sé hasta qué punto este partido fue error de Álvaro Carreras. Pueden llamarme lo que quieran, pero para mí lo del día de hoy fue más mérito de Michael Olise, error individual de Álvaro Carreras. Sí, es verdad que Michael Olise le pintó la cara muchas veces a Álvaro Carreras en el partido. Sufrió bastante con él, no nos vamos a engañar, pero seámonos honestos. ¿Quiénes dentro de los tres laterales izquierdos que tiene Real Madrid hubiesen hecho un mejor partido frente a Michael Olise? Y te la remato. Probablemente me nombres a Ferland Mendy. ¿Tú crees que Ferland Mendy hubiese sacado la pelota que te sacó Álvaro Carreras del arco al mediocampo titular de hoy? Yo la verdad es que, a mi parecer, no debían sacar al señor Thiago Pitach para que ingrese el señor Jude Bellingham, siendo que Thiago Pitach es el único mediocampista creador, el único pivote creador que algo crea hoy en día en el Real Madrid. Pero bueno, Jude Bellingham ingresó, que a la final no lo hizo tan mal después de todo, generó un par de ocasiones de peligro, ninguna fue gol. Vimos un Thiago Pitach bastante nervioso, Thiago Pitach que se asustó por la calidad, la magnitud del encuentro, pero realmente yo no lo mataría tanto como le está matando. Es más, yo no lo banquearía para el partido de vuelta. Yo creo que lo necesitamos en el partido de vuelta si creemos mínimamente que es posible todavía una remontada. Pero sí que es verdad que hoy también vimos un Jude Bellingham preocupado netamente por la creación de juego y el equilibrio del juego, más que por un defecto que ya habíamos repetido en él desde la temporada 23-24, que era buscar tanto el gol. Y yo creo que se acostumbró mucho a jugar como delantero sombra, a recibir el gol de segunda, y veíamos muchas veces que Jude Bellingham sacrificaba creación de juego por buscar ese gol. Y me parece que hoy, al haber entrado, cumplió con lo que tenía que hacer, y vimos un Real Madrid que progresó bastante en su creación de juego en el partido. Te digo, si es que hay alguien en el mediocampo que para mí hay que banquear para el partido de vuelta,
es a Arda Güler. Si hay alguien por quien tiene que entrar el señor Jude Bellingham, es por el señor Arda Güler. Y los delanteros, Vinicius Junior y Kylian Mbappé. No sé si tomar a Arda Güler como delantero, porque para mí, como reitero, es más como una especie de interior por izquierda. Aún así, si lo tomamos en la delantera, lo tomamos en el mediocampo, fue un partido mediocre también de Arda Güler, un partido en el que perdió más bolas de las que generó, de las que creó, pero el partido de hoy de los delanteros Kylian Mbappé y Vinicius Junior fue triste. Y más del señor Kylian Mbappé, que descuenta un gol para maquillar el marcador, pero que ese gol de Kylian Mbappé para mí no significa nada. Un gol que fue un empujón, un gol que fue todo creado básicamente de Vinicius Junior y que para mí hoy en día, si estaba Brahim Díaz o el que me hubiese gustado que estuviese para esta eliminatoria que fuese Rodrigo Góez, hubieran marcado exactamente el mismo gol y vete a saber tú si no se hubieran errado las mismas que cerró Mbappé hoy, porque sí, nuevamente el señor Kylian Mbappé erra un par de mano a mano terrible, un par de mano a manos horribles y la verdad me parece triste. Y me parece triste la situación en la que se encuentra el Real Madrid hoy en día, porque ya son 2 años en el que el Real Madrid no es un equipo seriamente competitivo y que sí, llega lejos en la Champions League porque es el Madrid y tal. Sí, exactamente. Y si no fuese el Madrid, ni de fase de grupos pasamos. Fase de grupos como mucho, porque hasta eso lo estábamos haciendo medianamente bien. Ni 16avos, de octavos, ya nos llegó la realidad. Llegó un equipo verdaderamente amenazante, nos pintó la cara. El día de hoy tenemos que agradecer ni siquiera a nuestra defensa o a nuestro portero, jugadores del Bayern Múnich, que no fueron más goles. Y sí, el Real Madrid hoy también tuvo varias oportunidades, atacó bastante, generó de contraataque, que es después de todo para lo que este equipo está, para generar de contraataque. Eso no voy a negar que él genera muy bien, pero es eso, genera, no marcó. Y hoy tenía que marcar. Hoy no solo que nos vamos desfavorecidos a Alemania, uno de los estadios más difíciles de Europa, cuando debimos habernos ido con una ventaja, no que nos vamos con un equipo que la tiene mucho más difícil remontar en Alemania que cualquier otra plantilla del Real Madrid en los últimos 10 años. Ya, tal vez el Real Madrid 2019, después de que salió Cristiano y estábamos en reconstrucción, como sea. Aún así, yo no le confiaría lo que queda de la eliminatoria al Real Madrid. Me parece que se cumplió a la negativa lo que yo dije en mi predicción, y el Real Madrid, al no haber jugado al 100%, con no solo el 100% de intensidad y de intención, sino de atención, prácticamente da por perdida la eliminatoria ante el Bayern de Múnich. Yo como madridista confío. Obviamente confío, porque yo sé que este equipo es capaz de coger, callarme la boca y meter 3 goles en Alemania. En quien no confío es en los jugadores, en su mentalidad. No en todos. En quienes no confío es en la mentalidad de algunos jugadores. Si de mí dependiese, Kylian Mbappé no juega el partido de vuelta. Si de mí dependiese, Jude Bellingham no juega el partido de vuelta. Si de mí dependiese, ni Trent Alexander-Arnold ni Dean Huijsen juegan el partido de vuelta, porque se necesita hambre de ganar. Realmente me parecería injusto decir que fue un partido equilibrado, porque sí, lo fue, pero no debió ser, porque sí, ambos equipos tuvieron ocasiones y ambos equipos generaron peligro. Si hasta eso en números de posesión quedaron prácticamente igualados, pero no es cuestión de eso, es cuestión de la intención y es cuestión de la finura mental y obviamente la finura al momento de definir. Pero bueno, nos queda el partido de vuelta, partido realmente triste del Real Madrid, generaba impotencia y nos queda esperar a ver cómo resulta este partido de vuelta. Yo no perderé las esperanzas, pero así miré muy enojado con muchos jugadores de la plantilla el día de hoy. Por el otro lado tuvimos el encuentro del Arsenal contra el Sporting de Lisboa, en Lisboa. Un encuentro que lo ganó el Arsenal en Inglaterra. Algo que sucedió dentro del guión, dentro del estipulado. Sí, yo sé que vaticiné erradamente que el Sporting de Lisboa tenía chances de ganar el Arsenal en Inglaterra por el fuerte golpe que sufrió recientemente el Arsenal, pero eso era una apuesta arriesgada. No termina de cerrarse porque al final y al cabo el Arsenal ganó por solo un gol, pero que al final y al cabo no se sale dentro de lo esperado. Un partido que yo realmente casi no seguí, que si bien momentáneamente cambiaba dentro de lo ofuscado que me encontraba viendo el partido del Madrid, como para nutrirme un poco más de lo que estaba pasando simultáneamente en Lisboa, no se salió dentro de lo esperado. Un Arsenal que intentaba tener el balón, un Sporting de Lisboa que lo intentaba recuperar, que intentaba hacerse grande de local. No hubo una ventaja tan grande en posesión. De hecho, el señor David Raya Martín se va con 5 tiros al arco evitados. El Arsenal hizo 4, encajó un gol. Me parece algo que un equipo como el Arsenal debe hacer. Y nada, voy a parar el video aquí. Continuaré grabando el día de mañana con
la segunda jornada de los partidos de cuartos de final de la UEFA Champions League. Simplemente quería grabar mi análisis en caliente, mi reacción en caliente, porque al final y al cabo creo que es algo digno de postear. Obviamente me encuentro terriblemente enojado y terriblemente decepcionado, pero no termino de creer. Yo sé que el equipo por el cual hincho es capaz de tranquilamente meter 2 goles en Alemania. Ya lo he hecho antes, ¿por qué no lo haría ahora? Esperemos, no se pierda la fe. Así que nada, a continuación los partidos de la segunda jornada. Veremos si mi reacción es algo más alegre, dependiendo de cómo le vaya al Barcelona mañana. Veremos si el Nicolás que se encuentran a partir de ese corte es un poco más alegre, más cogido. Bienvenidos todos a la segunda parte de este video por la primera jornada de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El día de hoy el fútbol me sonríe un poco, me devuelve un poco de alegría, y es que el Atlético de Madrid acaba de ganar por un 0-2, un 2-0 en el Spotify Camp Nou, con goles de Julián Álvarez y Alexander Sørloth y una roja para el señor Pau Cubarsí, en el que el Atlético de Madrid hizo su trabajo, superó su trabajo, hizo un agregado a su trabajo, deja la eliminatoria para el Metropolitano prácticamente cerrada a favor del Atlético de Madrid, que como yo lo vaticiné, está un poco más cerca a las semifinales de la UEFA Champions League. Vamos a empezar con las formaciones, y es que el Barcelona empezó con Joan García en el arco, Cubarsí y Gerard Martín en la pareja centrales, Joao Cancelo en el lateral izquierdo, la pareja de pivotes fue Pedri y Eric García, de enganche salió Dani Olmo, como extremo por izquierda salió Marcus Rashford, como extremo por derecha salió Lamine Yamal, y como delantero centro salió Robert Lewandowski, formando ya con la clásica 4-2-3-1 de Hansi Flick, mientras que el Atlético de Madrid salió con su clásico también 4-4-2, con Juan Musso en el arco, Nahuel Molina en el lateral derecho, Robin Lenormand y David Jacko como la pareja centrales, Mateo Ruggeri en el lateral izquierdo. La pareja de mediocampistas fue Koke y Marcos Llorente. Como volante por izquierda salió Ademola Lookman, como volante por derecha salió Giuliano Simeone, y la pareja de nueves fue Julián Álvarez, que salió con gol y coronado MVP del partido, y el señor Antoine Griezmann. El día de hoy vimos un partido en el cual el Atlético de Madrid salió a no solo que aguantar un 0-0, sino a buscar el gol, sabiendo el complicado estadio en el que jugaba el día de hoy. Obviamente el Barcelona no hizo cambios en su estilo de juego, en la presión alta, en el ataque constante, el juego que ya es característico del complejo de Hansi Flick. Y vimos un partido en el cual en el primer tercio del primer tiempo vimos un Atlético de Madrid que salió a atacar bastante, salió a presionar bastante, puso en un par de aprietos al Barcelona y a Joan García. Después el Barcelona, a partir del minuto 20 más o menos, comenzó a recobrar el control del partido, a atacar, a presionar. Ya tenía contra las cuerdas al Atlético de Madrid. Llegó un momento en el que una seguidilla de jugadas no salían del córner del Atlético de Madrid. El señor Pau Cubarsí hace una entrada peligrosa por detrás del delantero argentino, lo cual termina en una tarjeta roja y en un tiro libre que Julián Álvarez convierte por un golazo para elevarse por un 1-0 en el marcador. Una jugada polémica porque en un inicio el arquero quería sacar simplemente una amarilla en una jugada de gol, pero que afortunadamente el VAR llamó para hacer justicia, llamó para corregir la decisión del árbitro y cambiaron la amarilla por una tarjeta roja. El Atlético de Madrid se fue ganando con un 1-0 al medio tiempo, y en el segundo tiempo vimos un Barcelona que con un jugador menos nuevamente salió a presionar, nuevamente salió a buscar mínimo el empate, nuevamente estaba colocando en ciertos aprietos al Atlético de Madrid a pesar de tener un jugador menos, y el Atlético de Madrid, pero nuevamente en un contraataque, el señor Alexander Sørloth, que entró de cambio por el señor Antoine Griezmann, con una asistencia de Julián Álvarez, sube un gol más en el marcador en un partido en el que Barcelona estaba siendo superior en cuanto a tal vez oportunidades creadas. Te diría más que en el segundo tiempo que en el primero, aunque curiosamente el Barcelona tenía un jugador más en el primer tiempo, pero eso no le bastó al Barcelona para poder finiquitar ni un solo gol. Y a pesar de, en los momentos finales, sobre todo del partido, haber elevado la estadística de posesión, de tiros y de ataques, el Atlético de Madrid estuvo más fino en las ocasiones que tuvo 3 ocasiones claras en el partido, metió 2, y deja un partido prácticamente cerrado para la vuelta en Madrid, en el estadio metropolitano del Atlético, en el que el Barcelona de España va a tener que buscar marcar mínimo 3 goles en un estadio en el que se comió 4. Llegamos a ese momento de la temporada en el que, por más mal que esté el Madrid, el Barcelona no se quiere quedar atrás, quiere pechearla, y cómo no, lo está consiguiendo. Un partido que la verdad disfruté mucho, y un partido que veo muy difícil que el Barcelona de España logre remontar en la casa del Atlético de Madrid, porque si bien es cierto que el Barcelona crea muchas oportunidades por partido, en los momentos importantes no disfruta de la finura de la cual sí disfruta en partidos de liga,
partidos de fase de grupos de Champions League y porque todos sabemos que la línea adelantada de Hansi Flick suele pesarle en esta clase de partidos, a pesar de enfrentarse contra equipos defensivos como lo fue el año pasado el Inter de Milán y como lo es este año el Atlético de Madrid, y nos queda una serie de vuelta bastante interesante que creo que todos queremos ver. Al final y al cabo vimos un partido en el que hay que aceptarlo, hay que dejarlo en el aire. Lamine Yamal hizo un muy buen partido, tuvo muchas chances creadas, tuvo un par de jugadas en las que se libró de 4 o 5 defensores del Atlético de Madrid, pero no logró cambiarlo por el gol. También tuvo un córner en el cual Gavi lamentablemente erró y el rematador, que era Dani Olmo, ni siquiera llegó al balón. Tuvimos un par de ocasiones de Lewandowski, un par de ocasiones de Marcus Rashford, ninguna prácticamente cómoda, porque ya sabemos que si algo sabe hacer el Atlético de Madrid es parquear el autobús y nada, se complicó mucho la vida el Barcelona de España y veremos qué sucede en este partido de vuelta. Y para finalizar esta jornada tenemos el partido del Paris Saint-Germain-Liverpool, un partido que nuevamente no era de mi foco, si bien considero que era un buen partido para ver. Creo que el duelo de equipos españoles era mejor, era más agradable para el amante del fútbol, porque al final y al cabo terminó pasando lo que creo que todos pensamos que iba a pasar, y es que el Paris Saint-Germain le ganó por un 2-0 a Liverpool de Inglaterra en París, y sinceramente yo esperaba un marcador más abultado, un marcador más grande, considerando el pésimo estado en el que se encuentra el Liverpool de Inglaterra y la reciente goleada del Paris Saint-Germain al Chelsea. Creo yo que el Paris Saint-Germain se pudo haber complicado un poco la serie, dado a que Anfield, reitero, es un estadio peligroso, un estadio en el que el Liverpool se crece sin importar el estado de la temporada en el que se encuentre, pero también venimos de ver un Paris Saint-Germain que viene de golear al Chelsea en Stamford Bridge, y yo creo que Luis Enrique nos ha demostrado, incluso el año pasado en el mismo Anfield, que sin importar el estadio que juegue, no se deja temer, no se deja ahuyentar, no se deja espantar. Y si bien yo espero un partido de vuelta con varios goles, yo creo que el Liverpool no se va a ir sin anotar en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Considero que aún así el Paris Saint-Germain sigue siendo el favorito a pasar esta serie. Un partido en el cual el Paris Saint-Germain destacó obviamente en posición, en pases, en intentos, en tiros a gol. Sí que es verdad que el señor Mamardashvili se va con 6 atajadas, un gran rendimiento del arquero del conjunto inglés, del georgiano, y reitero, creo que tenemos un partido bastante interesante para la vuelta, pero yo sigo sin ver posibilidades de que el Liverpool de Inglaterra remonte la serie. Sí creo que es verdad que incluso podría ganar su partido. ¿Quién te dice un 3-2? Pero no creo que le va a ser suficiente la localía para eliminar al conjunto parisino de Luis Enrique, que a estas alturas ya nos ha demostrado que sigue siendo uno de los candidatos a llevarse a la UEFA Champions League. Y cuidado, meta un doblete de Champions. Un equipo bastante fuerte, bastante sólido, que puede sorprendernos. Puede sorprendernos no por el estado que ya muestra, sino porque siempre un equipo que repita Champions va a sorprender a todo el mundo. Este fue el video de los partidos de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Esperemos a los partidos de vuelta. Coméntame qué te parecieron estos encuentros. ¿Crees que el Real Madrid puede remontar? ¿Crees que el Barcelona puede remontar? Y nos estaremos viendo en el próximo video. Adiós.